En primer lugar, hay que decir que hacer una lista de los magnicidios más importantes es una tarea bastante complicada, y si me permitís decirlo, subjetiva. Lógicamente, cada uno tenemos nuestra propia visión de la historia, nuestra propia visión de las cosas, y esta lista, pues lógicamente puede variar, depende de quién la haga. A lo largo de la historia ha habido un montón de personajes importantes, de personas notables que han sufrido un atentado contra su vida. Algunas de ellas han tenido más suerte que otras y han sobrevivido. Sin embargo, no vengo a hablar de esas, vengo a hablar de las personas que con su muerte provocaron una serie de cambios o provocaron un gran shock en las sociedades en las que les tocó vivir, desencadenando acontecimientos tan importantes como el estallido de una guerra o la aparición de auténticos movimientos de masas. Quédate hasta el final del vídeo para conocer la lista de los magnicidios más importantes de la historia de la humanidad. Número 9. El que fuera uno de los miembros principales de los Beatles durante la década de los 60 e inicios de los 70, John Lennon, fue también un icono de la contracultura de mediados y finales de esa misma década, y el defensor del pacifismo se convirtió en una referencia para varias generaciones de jóvenes que veían en él un ejemplo a seguir. Algunas canciones, como su famoso Imagine, cargado de un fuerte contenido antibelicista, han quedado para el recuerdo como himnos contra la violencia y irracionalidad del ser humano. Paradójicamente, murió de forma violenta. Recibió varios disparos en Nueva York el 8 de diciembre de 1980, a la edad de 40 años. Su verdugo fue Mark David Chapman, un admirador que, en un ataque de locura y quizás despecho, decidió acabar con la vida de su ídolo. Número 8. La que fuera primera ministra de la India durante 15 años, Indira Gandhi, fue una de las mujeres más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Tuvo que hacer frente a unos años de inestabilidad interna y también externa, con enfrentamientos con su vecina Pakistán. Luchó por la erradicación de la pobreza de su país, pero también cometió algunos errores, como fue ignorar las reivindicaciones de la minoría Sikh. La fatalidad quiso que el 31 de octubre de 1984 no llevase el chaleco antibalas que siempre usaba debajo de su blusa debido a las continuas amenazas de muerte que recibía. Mientras daba un paseo por los jardines de su residencia, fue tiroteada por su guardia personal, todos integrantes de aquella minoría Sikh. Su muerte sumió a la India en una de las mayores crisis políticas de su joven historia. Número 7. Martin Luther King fue el mayor activista por los derechos civiles y la igualdad de los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. De hecho, gracias a su papel, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1964. De carácter afable, fue un luchador incansable, una figura clave en el pensamiento del siglo XX y un icono para la sociedad de la época. A la historia han pasado discursos y sobre todo frases suyas como su famosa I Have a Dream, además de sus continuas críticas a la desastrosa intervención americana en la guerra de Vietnam. Sin embargo, fue abatido por un francotirador mientras saludaba a varios de sus seguidores en un hospedaje de Memphis el 4 de abril de 1968. Aún a día de hoy sigue sin conocerse la verdadera identidad de su asesino, aunque las teorías oficiales descargan la responsabilidad en un radical supremacista de la raza blanca. Sin embargo, son muchos los que aún creen que se sigue sin saber la auténtica identidad de su asesino. Número 6. Gandhi fue el máximo representante del independentismo indio en los años 40. Fue un abogado que había estudiado en su juventud en el Reino Unido y que con el tiempo se transformó en el mayor ejemplo de la resistencia de un país frente al imperialismo británico. También ha pasado a la historia, entre otras cosas, por haber sido un símbolo en su época de la resistencia pacífica y la no violencia para conseguir trascendentales cambios políticos, siendo el más destacado la independencia oficial de la India de Gran Bretaña en 1947. Este fue asesinado a tiros en enero de 1948, cuando se dirigía a rezar en Nueva Delhi, a manos de un joven de ideas ultraderechistas muy crítico con la actitud de Gandhi ante las relaciones con su vecina Pakistán. Número 5. Este es quizás uno de los más conocidos por su enorme popularidad entre los fans de las teorías de conspiración. John Fitzgerald Kennedy fue el presidente número 35 en la historia de los Estados Unidos y fue el impulsor de la mejora de las relaciones con su antagonista político durante el siglo XX, la Unión Soviética. Fue asesinado en Dallas en 1963, durante una visita oficial a aquella ciudad. Dicho asesinato fue retransmitido en directo, causando un gran shock a nivel mundial. La teoría oficial a día de hoy, y que permanece inalterable, pese a las numerosas que llevan circulando desde hace décadas, es que Kennedy murió a ser alcanzado por varios disparos con un rifle de precisión usado por Lee Harvey Oswald, que, para alimentar aún más el morbo y la sugestión, murió también tiroteado poco tiempo después, mientras era trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Número 4. El que también fuera presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, fue víctima de un asesinato. Este presidente fue el primero que manifestó públicamente la necesidad de instaurar derechos para los esclavos. Gracias a él, tras largas deliberaciones y enfrentamientos con los sectores más conservadores de la política y sociedad americana, se redactó la famosa 13ª enmienda, que declaraba ilegal y abolía definitivamente la esclavitud en ese país en el año 1863, pero que no entró en vigor hasta 2 años después, con el final de la Guerra de Secesión Americana en 1865. Desgraciadamente, pocos días después del final de la guerra, el 15 de abril de 1865, fue asesinado de un tiro en la cabeza mientras veía una representación en el Teatro Ford de Washington. El asesinato de Lincoln está documentado por ser el primer gran magnicidio ocurrido en América. Número 3. Luis XVI fue el último monarca francés antes del estallido de la Revolución Francesa. Fue un rey con una educación exquisita y típica del despotismo ilustrado, cuya máxima era todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
consiguió conservar el trono durante los primeros años de la Revolución, haciendo concesiones a los rebeldes. Sin embargo, sus conspiraciones contra ellos y su intento de huida posterior a Bélgica enfurecieron a los sectores más radicales, que acabaron por sentenciarle a muerte. El 21 de enero de 1793 fue decapitado en París usando el invento por excelencia de la Revolución, la guillotina, convirtiéndose, con la importancia que esto conlleva, en el primer rey de la historia ejecutado públicamente por decisión de su propio pueblo. Número 2. Julio César, conquistador de la Galia, había adquirido tras sus éxitos militares un gran prestigio, por lo que llegó a desafiar a la propia Roma si sus exigencias no eran atendidas, iniciando así una guerra civil de la que salió vencedor. Tras proclamarse dictador, dejó de lado al Senado y, de hecho, la conspiración para acabar con su vida partió de esta institución, estando entre los ideólogos y ejecutores su propio hijo Bruto. César fue apuñalado en numerosas ocasiones durante los famosos idus de marzo del año 44 a.C., agresión a la que no sobrevivió. Su muerte dio paso de nuevo a una guerra civil entre su elegido sucesor, Octavio, y Marco Antonio, saliendo vencedor el primero, paso previo al establecimiento del Imperio Romano en el año 27 a.C. Número 1. El archiduque Francisco Fernando era heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, una de las mayores potencias europeas en los inicios del siglo XX. Las tensiones entre los diferentes países europeos eran algo constante desde las últimas décadas del siglo XIX, y la fragilidad de la paz en el mundo era un hecho evidente. Solo hacía falta una chispa para encender la mecha. Durante una visita institucional a Sarajevo, fue asesinado a tiros junto a su esposa a manos de un miembro del grupo terrorista Mano Negra. Tenía como objetivo la independencia de Serbia. El conocido como Atentado de Sarajevo tuvo lugar el 28 de junio de 1914 y sirvió de excusa para el estallido pocas semanas después, en julio, de la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto bélico a escala planetaria, y que dejó, sus 4 años de duración, cerca de 20 millones de muertos a sus espaldas. Nunca el asesinato de una persona había provocado a la postre la muerte de tantas. Puedes dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta lista, si piensas que me he dejado alguno, que tú conozcas, que te apetezca compartirlo conmigo. Para eso está el cajón de comentarios, para que también me dejes esa opinión y para que me deis cualquier tipo de sugerencia, otro tipo de lista que os gustaría que hiciese. Estoy abierto a todas las opiniones, a todas las sugerencias. Para eso está este canal, para que también vosotros forméis parte de él. Y por mi parte nada más, espero que os haya gustado, gracias por ver el vídeo, un saludo a todos, aquí Peter, chao.